Ejemplo de grados en un polinomio. En el siguiente polinomio, p de xy, el que ves aquí, donde grado relativo de x igual 10, grado absoluto igual 13, hallar el grado relativo de y. Mira cómo se hace. En un polinomio, el grado relativo de una variable se halla así. Como tú ves, esa variable aparece en varios lugares. El grado relativo de ella es el mayor exponente que ves en esa variable. Por lo tanto, examinemos qué exponente tiene la x en cada caso. Ahí está resaltado con rojo cada exponente de la x. Y mirando esos, veo que el mayor exponente se observa allá. Entonces, yo puedo decir que el grado relativo de x es el mayor exponente, o sea, este. Y por dato eso vale 10. Por lo tanto, de aquí obtengo el valor de a, que sería 7. Hay otro dato que es del grado absoluto. En ese caso, cuando se trata de un polinomio, hay que hallar el grado absoluto de cada uno de los monomios que lo componen. ¿Y cómo se halla, por ejemplo, el grado absoluto de un monomio? Simplemente lo que se hace es sus exponentes, los de sus variables, se suman. Vamos a hallar entonces de cada uno de ellos. Este sería del primero. Acá también hallo, sumando estos exponentes, sería a más 1 más b, o lo que es lo mismo, a más b más 1. Igual hago aquí, sería a menos 2 más b más 2. Pero acá veo que esto se elimina. Quiere decir que el grado de este es a más b. Igual hago allá. A más, así mira, a más 3 más b más 1. Y eso me va a dar a más b más 4. Y ese sería el grado de ese monomio. Entonces, el grado absoluto del monomio es el mayor de estos. Y veo que ese sucede allá. Por lo tanto, planteo lo siguiente. El grado absoluto es el mayor, o sea, a más b más 4. Y por dato, ese grado absoluto vale 13. Como ya conozco a, lo reemplazo. Ahí está el valor de a, que es 7. Y de ahí tenemos el valor de b, que sería 2. Y con esto está casi concluido el ejercicio. Me piden el grado relativo de y. Y tú sabes que es el mayor exponente que tiene y en ese polinomio. Miro a los exponentes de y. Ahí está resaltado con color verde los exponentes de y. Y el mayor observo que sucede aquí. B más 2. Y ese es el grado de y. Pero como ya conozco b, que vale 2, sería 2 más 2. Y sería la respuesta 4. Así nomás se hace, son conceptos elementales que hay que practicarlo. Ya te enseño más muy pronto. Antes de irme, siempre te recomiendo que te suscribas a mi canal, que es gratis y puedes aprovechar muchísimo, que va a contribuir en tu formación, que va a hacer más fácil tu vida más adelante. Mientras me estoy yendo.